Dígale su nombre y ocupación a la corte. Mi nombre es Lee Strobel. Soy profesor de pensamiento cristiano de la Universidad Bautista de Houston y autor de más de 20 libros sobre el cristianismo, entre ellos El caso de Cristo. ¿Podría ayudarme a demostrar la existencia de Jesucristo? Absolutamente, más allá de cualquier duda razonable. ¿Cómo? En realidad, este tribunal ya lo afirmó cuando nos llamaron a orden y me dieron la fecha. Nuestro calendario se ha dividido entre AC y DC, basados en el nacimiento de Jesús, que sería toda una hazaña si nunca existió. Más allá de eso, el historiador Gary Habermas enumera 39 fuentes antiguas para Jesús, donde enumera más de 100 hechos reportados acerca de su vida, enseñanzas, crucifixión y resurrección. De hecho, la evidencia histórica de la ejecución de Jesús es tan fuerte que uno de los estudiosos del Nuevo Testamento más famoso del mundo, Gerd Ludermann de Alemania, dijo: la muerte de Jesús como consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Ahora, hay muy pocos hechos de la historia antigua que un historiador crítico como Gerd Ludermann diga que es indiscutible. Y una de ellas es la ejecución de Jesucristo. Discúlpeme, pero usted es creyente, ¿no es así? Un creyente de la Biblia. Culpable de los cargos. Dígame, ¿esto no influenciaría su percepción de la probabilidad de que Jesús existió? No, porque no es de percepción. Podemos reconstruir los hechos básicos acerca de Jesús de fuentes que no son cristianas, fuera de la Biblia. Y Gerd Ludemann es un ateo. En otras palabras, podemos probar la existencia de Jesucristo solamente con el uso de fuentes que no tienen ninguna simpatía hacia el cristianismo. Como el historiador agnóstico Bud Ehrman dice, Jesús verdaderamente existió, nos guste o no. Lo pongo de esta forma. Negar la existencia de Jesús no hace que se vaya. Simplemente demuestra que no habrá ninguna prueba que los convenza. Gracias. No más preguntas, su señoría. Y experiencia para el archivo. Mi nombre es James Warner Wallace. Soy un detective de homicidios retirado del condado de Los Ángeles. ¿Y es el autor de este libro, Cristianismo Caso Congelado? Sí, así es. ¿Puede compartir el tema del libro con la corte, por favor? Un detective de homicidios investiga las afirmaciones de los evangelios. ¿Sería correcto decir que sus deberes como detective de homicidios incluyen la investigación de casos sin resolver? Sí, esa es y era mi especialidad. La mayoría de esos casos no se resuelven con ADN. Objeción. El abogado conduce y testifica, su señoría. Voy a parafrasear. ¿Cuántos de estos casos fueron resueltos con el uso de pruebas de ADN? Ninguno, ni siquiera uno. Eso es popular en la televisión, pero nuestros departamentos nunca han resuelto un caso con ADN. Entonces, ¿cómo se resuelven los casos? A menudo mediante la investigación de las declaraciones de testigos oculares, aunque muchos de ellos ya hoy han fallecido. Perdone mi ignorancia, señor Wallace, pero ¿cómo es eso posible? Tenemos unas técnicas utilizadas para probar la fiabilidad de un testigo ocular, incluyendo el análisis de declaración forense. Es una disciplina donde escudriñamos las declaraciones de testigos oculares, lo que eligieron minimizar o enfatizar y todo lo que admitieron. Revisamos los usos verbales, sus conjugaciones, el uso de pronombres y cómo expanden o contraen el tiempo. Y hasta podemos decir quién está mintiendo. ¿Y usted utilizó este método fuera de su área de trabajo? Sí, lo apliqué a la muerte de Jesús en manos de los romanos y usé los evangelios como si fueran otras declaraciones forenses. En pocos meses pude determinar que antes de los evangelios leídos desde diferentes perspectivas, estos contenían testigos sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y consideró que los 4 relatos podrían ser parte de una conspiración destinada a fomentar la creencia de una fe incipiente. Debe considerar conspiraciones en los relatos de testigos oculares, pero conspiraciones exitosas suelen incluir el menor número de personas. Es más fácil para 2 personas mentir y mantener un secreto que para 20. Fue el problema con las teorías de conspiración relacionadas con los apóstoles del siglo I. Hay demasiados intentando mantener esta conspiración durante demasiado tiempo. Y mucho peor, han experimentado presión como ningún otro, una presión inimaginable. Cada una de estas personas fue torturada y murió por lo que afirmaron ver, y ninguno de ellos se retractó de su historia. Así que la idea de que esto es una conspiración en el primer siglo es simplemente poco razonable. Y lo que veo en los evangelios es lo que llamo declaración soportada involuntaria por un testigo ocular. ¿Qué es una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular? Si pudiera prestarme su Biblia.
Déjeme ir al Evangelio de Mateo para darle un ejemplo. Voy a empezar con un pasaje en el que Jesús está frente a Caifás en una audiencia. Aquí dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso parece una petición muy sencilla, ya que las personas que lo golpearon estaban de pie frente a él. Eso no tiene sentido. ¿Por qué sería una profecía poder decir quién te golpeó? Pero hasta que lees Lucas puedes responder esto. Él dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Ahora sabemos por qué esto era un reto, ya que Lucas nos dice lo que Mateo omitió, que en realidad tenía vendados los ojos. Esta es declaración soportada involuntaria por un testigo ocular que da detalles que el primer testigo omitió. Y después de años de escudriñar estos evangelios, con el tiempo pude determinar si un testigo ocular es confiable. Llegué a la conclusión de que los 4 evangelios contienen los relatos fiables de las propias palabras de Jesús. ¿Y eso incluye las declaraciones citadas por la señora Wesley en su clase? Absolutamente. Gracias, detective. Su testigo. Detective Wallace, no pretendo tener el conocimiento bíblico que usted tiene. Pero ¿no es cierto que estos relatos evangélicos varían mucho en lo que dicen? ¿Que existen numerosas discrepancias entre esos relatos? Absolutamente, pero eso es lo que debemos esperar. No lo entiendo muy bien, señor. Los relatos de testigos oculares confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, su perspectiva, incluso dónde se encuentran. Cuando examiné los evangelios, intentaba determinar si eran relatos precisos y fiables a pesar de sus diferencias. Oh, y como cristiano devoto, ¿siente que tuvo éxito? No, señor Kane. Creo que me entendió mal. Cuando comencé este estudio, era un ateo devoto. Empecé el examen de los evangelios como un escéptico comprometido, no como un creyente. En realidad no fui criado en un ambiente cristiano. Aunque creo que tengo una alta estima por el valor de las pruebas, no soy cristiano porque fui criado de esa manera o porque esperaba satisfacer alguna necesidad o lograr un objetivo. Simplemente soy cristiano porque es evidentemente cierto. Petición de anulación, señoría. Concedido. El jurado ignorará las últimas observaciones del señor Wallace. No hay más preguntas. El testigo se puede ir.